y recertifiqué en nutrición y pediatría, posgrado en obesidad, también tengo posgrado en endocrinología infantil, y bueno, todo esto está asociado al posgrado en deontología. Soy el segundo jefe del servicio de nutrición y hoy les voy a hablar sobre la obesidad infantil en adolescencia. No solo es un problema grave de salud pública, sino que esto va a tener, y ya está teniendo, un impacto económico en la salud pública mundial, y tenemos que prepararnos. Creo que muchas situaciones, como la situación económica, la pandemia del COVID, el dengue, la bronquiolitis, hace que el sistema de salud, de alguna manera, se distraiga y esta patología y sus complicaciones ha aumentado muchísimo. Yo creo que el icono fundamental ha sido la pandemia de 2019, 2020 y 2021, que nos afectó bastante. Eso aumentó muchísimo el sedentarismo. 70% de la población argentina sufre de sedentarismo. Sabemos que el sedentarismo es la total inactividad física y sabemos que es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Vos podés ser flaco y si sos sedentario, probablemente en el futuro tengas problemas cardiovasculares. Ya en esa época, en el 2019, en la encuesta de factores de riesgo en el 2019, antes del COVID, se hablaba que aproximadamente el 60% de la población argentina tiene exceso de peso. Estamos en el 2024 y esto es 2019. El 60% de la población se dividía mitad en obesidad y mitad en sobrepeso, y además coincidía en esa época el 60% de la población era sedentaria. Hoy es el 70%. Por supuesto que sigue habiendo otros problemas, los problemas de baja talla, bajo peso para la edad, y tenemos también, que están apareciendo ahora, el bajo peso en forma importante, principalmente secundaria, alguna patología de base, lo neurológico, por ejemplo, y estamos viendo también, empezando a ver por la situación económica y todo lo que está pasando, chicos que están empezando a no crecer lo suficiente y no subir de peso lo suficiente. Y la verdad que es preocupante, pero no como en los años 90, que fue tremendo. Puedo decir porque lo he vivido en persona. La definición de obesidad clásica es el exceso de grasas corporales cuya magnitud y distribución afectan en forma negativa a la salud del individuo. Es una enfermedad muy compleja y es multifactorial, muchas causas. Involucra aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, que deben ser tenidos en cuenta por todos. La obesidad es el problema nutricional más frecuente hoy en los países industrializados, pero también ha aumentado muchísimo en los últimos años en los países pobres. En cuanto a sus causas, los síndromes genéticos y endocrinológicos representan el 1% de la obesidad, pero el 99% es una obesidad de tipo nutricional, simple o exógena. Bueno, todo el mundo se pregunta, ¿cuándo comienza esto? Bueno, esto puede comenzar antes del embarazo, cuando ambos padres son obesos. Entonces, el 80% de sus hijos van a ser obesos. Si uno de los padres sufre de obesidad, y si es la madre, el 40% de todos sus hijos van a sufrir de obesidad. El hecho de que la madre llegue obesa o que sufra de obesidad en el periodo del embarazo, nosotros tenemos adentro de esta pancita de mamá un chico que también va a sufrir las consecuencias de la obesidad. Y si nosotros miramos a una embarazada, tenemos que pensar que en la embarazada estamos viendo tres generaciones. Ya lo hemos visto con la desnutrición, embarazos de desnutrición, hijos y nietos desnutridos. Y con la obesidad está pasando lo mismo. ¿Mm?
todo lo que pasa en el embarazo, la hipertensión, la hipocalcemia, el hipotiroidismo, la diabetes gestacional, la mala alimentación, el exceso de hidratos de carbono, la falta de actividad física, la falta de horas de sueño, van a influir en este niño que a través del cordón umbilical y especialmente a partir del cuarto mes de vida, ya empiezan a entender que él está comiendo a su mamá. Comen un chocolate o comen alguna comida muy rica, por supuesto que dan una patadita. A partir del cuarto mes, los chicos ya pueden discernir de alguna manera los buenos gustos y los buenos olores. Y si la madre come muy variado, ese chico en el futuro va a tener menos problemas de selectividad alimentaria. ¿Qué pasa después de nacer? El factor de riesgo es el parto. Como la mayoría son cesáreas, cuando más cesáreas hagamos, más obesidad va a haber. Eh, Parto normal es protector de la obesidad. Después tenemos pacientes con exceso de peso al nacer, más de 4 kilos, o pacientes con muy poco peso que han estado en pernoneo, que también pueden sufrir de obesidad en el futuro. Otra cosa importante es la lactancia materna. La lactancia materna es un factor protector importantísimo. La ingesta elevada de proteína en los primeros meses de vida asociada a hidratos de carbono y asociada a sal, la ingesta de alimentos con alta densidad energética y el sedentarismo en el pico, bueno, tienen gran responsabilidad de esto. Bueno, y las causas poco comunes, los síndromes genéticos, como el Prader-Willi, como el síndrome de Basket, el síndrome de Laurent-Monbiel, Cohen, Albrigh y otros, ¿no es cierto? Vamos a tener pacientes que además de tener obesidad, yo me pasó de tener un paciente con Prader-Willi de 12 años que pesaba 120 kilos, que comía sin control, que tenía retraso mental, que tenía alteraciones del comportamiento, que tenía mal carácter, ataque de cólera, era inmanejable por los padres, movimientos torpes, dificultad en el lenguaje y además un gran retraso, ¿no es cierto?, neurocognitivo y mental. Otras causas de obesidad, el traumatismo encefalocraniano, al dañar el centro del apetito y el centro de la saciedad, los tumores del sistema nervioso central, las posinfecciones, encefalitis o meningitis, y las endocrinopatías como el hipopituitarismo, el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, que son patologías que siempre hay que buscarlas, ¿no es cierto?, cuando estudiamos a un chico con obesidad. Bueno, este es el mapa mental de lo que sería la fisiopatología de la obesidad. Voy a tratar de resumirlo todo esto. Eh, ¿Cómo llegamos a estas 3 4 complicaciones: hipertensión, arteriopatía, cáncer, cálculos biliares o diabetes? ¿Qué sucede en los pacientes obesos? Aumenta el gasto cardíaco, se produce una hiperinsulinemia, hay resistencia a la insulina, eso hace que aumentemos la grasa visceral, y esto nos lleva a la obesidad. La obesidad, generalmente el paciente tiene disminuido el HDL, que es el colesterol bueno, aumentado el LDL, lo que a futuro nos puede llevar a una arteriopatía coronaria, el aumento de estrógenos, de la insulina, y la reabsorción biliar, puede generar cálculos biliares. El cáncer también es frecuente, especialmente por tener unos inflamatorios y los carcinogénicos. Y el aumento de los ácidos grasos, la disminución del gasto de energía, el aumento de la glucosa en sangre, el aumento de la importancia de los islotes de Langerhans en el páncreas, que es la fábrica de insulina, por ahí deja de funcionar y nos encontramos con la diabetes y la insulinoresistencia. Y la hipertensión se produce por aumento del gasto cardíaco, por vasoconstricción de los vasos periféricos, por reabsorción del sodio, ¿no es cierto?, por la ingesta de sodio, donde tenemos una hipertrofia del ventrículo
izquierdo, ¿no es cierto? Y este corazón, que está hecho para un peso mucho menor, tiene que hacer mucho más fuerza para poder mandar sangre, ¿no es cierto?, a tejidos nuevos. Se calcula que por cada kilo de grasa que aumentamos, son 100 kilómetros de capilares nuevos y eso obviamente aumentaría la resistencia periférica y el corazón se vería, ¿no es cierto?, hipertrofiado para poder cumplir su función. Bueno, es medio complicado, pero este cuadro es un resumen de las múltiples causas, ¿no? Y cómo llegamos a las complicaciones. Igual después les paso para que lo lean. Podemos tener obesos saludables, lo que antes llamábamos el obeso rico, y los obesos no saludables. El obeso saludable tiene una insulinosensibilidad preservada. En cambio, el no saludable tiene insulinoresistencia. El sano tiene una presión arterial normal, el otro paciente tiene hipertensión, el obeso sano tiene un perfil lipídico normal, colesterol y triglicéridos, en cambio el paciente con obesidad va teniendo dislipemia. El sano tiene una baja actividad inflamatoria, en cambio el paciente obeso tiene una alta inflamación crónica. En el paciente sano, la función hepática es normal, en el paciente obeso la función hepática se va deteriorando con el tiempo. El paciente sano habitualmente es más un niño y un joven, por eso hay que prevenir, y más difícil en la edad adulta. En el paciente sano no hay tanta acumulación ectópica y visceral de grasa, en cambio en el paciente obeso, especialmente, cuando llega a un grado mayor, va a haber una gran acumulación de grasa ectópica y visceral. El paciente sano, el obeso sano es paciente activo, puede ser reactivo, puede ser hacer deportes. En cambio, el paciente con obesidad predomina el sedentarismo, ¿no es cierto? Y, por supuesto, el paciente obeso puede convivir con desnutrición, anemia, hipocalcemia, y un montón de otros problemas, y se puede combinar obesidad con desnutrición también. ¿Cómo estudiamos? ¿Qué estudio de laboratorio pediríamos? Básicamente, los pacientes que van a derivarme al hospital de niños para ver, no todos los pacientes obesos tienen que venir al servicio de nutrición, sino los pacientes que sean moderados a severos, pero el estudio del hemograma, la sedimentación, la glucemia, la insulina, el índice de OMA, el colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, GOT, UPT, grupo de protrombina para ver función hepática, cortisol, perfil tiroidea, urea, creatinina y orina completa. Otros estudios que vamos a hacer es ecografía abdominal y o ginecológica. Abdominal buscando páncreas graso, hígado graso o litiasis biliar, y ginecológica, sobre todo en las niñas, adolescentes, obesas, síndrome de ovario poliquístico que coincide con la paciente de insulina resistente. Es importante a todo paciente obeso que queremos que cambie, hacer un examen cardiovascular que al principio puede ser básico, pero cuando más estudios que podamos pedir, electrocardiograma, el Doppler. Recuerden que los cardiólogos ecografistas detectan la hipertensión muchos años antes de que la presión arterial sea elevada. Entonces, y algunas pruebas ergométricas, si es que el paciente lo puede hacer para ver qué tipo de actividad física puede hacer en el futuro tratamiento. Esto es lo preocupante. Hoy hay 8.200 millones de personas y el 40% de la población mundial sufre de exceso de peso. ¿Es importante la obesidad? Es muy importante. Es importante que todos le demos mucha importancia a este problema que es crónico y que va a deteriorar la salud
¿no es cierto? Y que va a envejecer la población mundial de forma muy prematura. Hay estudios en los que se ha visto, por ejemplo, en Inglaterra, donde padres delgados con niños obesos ven morir a sus hijos antes que ellos, y eso es muy triste, pero eso está pasando. Bueno, muchos factores más, el tabaquismo durante el embarazo, la presencia de tics, el exceso de sal, eh, em, problemas, digamos, con la seguridad, zonas, y acá más o menos voy a tirar algunos números para que ustedes vean. La prevalencia en Argentina en niños, esto es aproximado porque las estadísticas nunca son tan exactas, ¿no? 40%. Y ahí se ha visto, por ejemplo, se estudió en niños joyas de San Antonio de los Pobres, por ejemplo, 4.000 metros de altura, el sobrepeso y la obesidad es del 11%. Cuando vamos bajando de altura, va aumentando el peso. 100 millones de niños en el mundo fueron confinados en su casa en la época del COVID, y la asociación de pandemias, bajo nivel socioeconómico, escolaridad virtual, ¿se acuerdan ustedes? Menor actividad física, cambios en la higiene y el estrés familiar van a contribuir con la obesidad. Cuando percentilamos a un paciente, depende de la edad, de 0 a 2 años, entre 85 y 97 tenemos riesgo de sobrepeso y cuando supera los 99 tenemos obesidad. En cambio, en la franja que va de 5 a 18 años, cuando superamos el percentilo 97, que sería un +2 del bioestándar, tenemos obesidad. Ahí lo tenemos dibujado. ¿Mm? Percentilo de sobrepeso entre 85 y 97, esto es simplificado obviamente, o puntaje Z +1 +2. La obesidad tiene más de un 97, para algunas clasificaciones más de 99, y un puntaje de Z de +2, +3 también. Esto es lo que se está haciendo ahora. Índices cintura-altura. Nos tomamos el trabajo, tomamos el perímetro abdominal, que lo podemos hacer desde el límite superior de la cresta ilíaca hasta la vértebra flotante inferior. En ese trayecto, la mayoría lo hacen a la altura del ombligo, pero depende de la forma del cuerpo del paciente, se toma la medida de la cintura y se toma la talla, se divide, el valor tiene que ser aproximadamente 0,50. ¿Mm? Lo que tiene esto es tan comparable, es mucho mejor que el índice de masa corporal, porque nos permite distinguir el paciente que se va a complicar seguro. La detección de la obesidad grasa, la localización, es una medida mucho más económica que hacer una tomografía o una resonancia magnética, y tiene un valor de corte óptimo en casi todas las poblaciones. Esta figura siempre la muestro en los pacientes, ahí tienen distintos grados de normalidad hasta la obesidad, y también ver cómo perciben los pacientes que ellos están. Vos les preguntas en la consulta si ellos cuál cree que estos chicos representan, ¿no es cierto? A veces, uno está obeso y, se ve bien. Me pasó muchas veces en la consulta que va un papá y mamá obesos con un hijo obeso y me traen un chiquito flaco, delgado, chiquitito, y bueno, lo peso, lo tallo, lo percentilo, y el chiquito tiene percentilo 50 de peso, percentilo 50 de talla y de índice de masa corporal 50, y el chico jovial, y le digo: "Acá a la consulta tienen que venir ustedes 3 menos este chiquito que está muy bien". Bueno, estas son las curvas que se pueden llegar a usar, son múltiples. Estas son las organizaciones que nos ayudan, la Organización Mundial de la Salud, la CDC,
y la International Obesity Task Force, que tienen distintas clasificaciones. Acá hay algo que quiero resaltar. Uno de los causantes de que haya tanta obesidad es esta hormona, insulina. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el exceso de hidrato de carbono genera la respuesta del organismo para poder tratar de estabilizar la glucosa. Y para poder estabilizar la glucosa necesitamos el disparo de insulina. Se cree que el páncreas está hecho para 4 o 5 disparos por día. Si yo consumo 4 comidas, 2 colaciones, y picoteo varias veces, voy a tener tantos disparos de insulina como hidratos de carbono consuma. Y si yo tengo 8 disparos de insulina por parte del páncreas, ese páncreas en un día ha vivido 2 días. Por eso el envejecimiento de este órgano como el páncreas y otros, ¿no es cierto?, hay que darle mucha importancia. Siempre hay que buscar este tumorcito, se llama insulinoma, que es un tumor raro de células beta del páncreas, hipersecretor de insulina. Es un tumor benigno, pero que puede causar problemas significativos en la sobreproducción de insulina. Los síntomas son sudoraciones importantes, palpitaciones, temblores, hambre intenso, confusión y en algunos casos convulsiones, pérdida de conciencia. El diagnóstico se hace obviamente con el laboratorio, pero también se puede hacer una ecografía endoscópica y el tratamiento, dependiendo del tamaño del tumor, es quirúrgico, ¿no? Otra hormona que es picante, el cortisol. Hay que buscar este síndrome del Cushing, que es un trastorno hormonal a niveles altos de cortisol durante un periodo prolongado. Esto es producido por las glándulas suprarrenales y es esencial el cortisol para tratar de regular funciones como los de los hidratos de carbono, proteínas, grasas, la respuesta al estrés y la presión arterial. Y por supuesto los síntomas son aumento de peso, caras redondeadas, lugares llenas, aumento de la cintura abdominal, la joroba de Buffon en la parte posterior y superior de la espalda, piel frágil, estrías, especialmente en el abdomen, debilidad muscular, especialmente en piernas y brazos, cambio del estado de ánimo, depresión, ansiedad, irritabilidad del comportamiento. Por supuesto, hipertensión, diabetes 2, hiperinsulinemia, alteraciones intelectuales, insuficiencia facial y corporal en las mujeres. Las causas, el uso prolongado de corticoides, tumores de glándulas suprarrenales, hipófisis, y el tratamiento incluye la cirugía, radioterapia, medicamentos o reducción de corticoides. Por ejemplo, paciente con una nefropatía que está utilizando corticoides hace un año, ¿no es cierto?, como tratamiento y, por supuesto, una de las secuelas es el aumento del cortisol y, por supuesto, el aumento del peso. El estrés también es un factor importantísimo. El estrés no contiene calorías ni carbohidratos, pero puede conducir a la obesidad. Créanme que todos los pacientes que van al consultorio, del hospital, sufren de algún estrés. El estrés a largo plazo provoca niveles elevados de cortisol. ¿Eso qué va a generar? Hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia genera hipoglucemia. El paciente siempre está con hambre, y el hambre y la ansiedad, va a ser el ansiolítico de este paciente, ¿no es cierto? Y, hay que tratar de manejar el estrés. Por eso hay todo un capítulo de salud mental en pacientes con obesidad, donde, tanto el psicólogo como el psiquiatra son elementos importantísimos en el equipo multidisciplinario. Créanme que un paciente con obesidad tiene muchos problemas escondidos. Otra cosa que hemos visto, hemos estudiado mucho en el hospital de niños, la privación del sueño. Y lo hemos visto con personal de salud que
yo recuerdo que entré en el hospital de niño en el año 1995 y muchos compañeros míos de guardia y enfermeras eran delgados, jóvenes, y hoy, especialmente aquellos haciendo guardias nocturnas, eh, sobre todo las mujeres, especialmente las enfermeras, pero también los médicos, especialmente en terapia intensiva, en guardia, etcétera, hoy en día han aumentado muchísimo su peso, algunos son diabéticos, muchos son hipertensos, insulinos resistentes, y están con un grado importante de envejecimiento en comparación con los individuos que no han subido de peso y que además trabajan en áreas del hospital que son menos estresantes. Factores de riesgo múltiples. Padres con obesidad, esto es un repaso, embarazo de riesgo, parto por cesárea, peso al nacer, alto peso o bajo peso, la falta de lactancia materna, el crecimiento postnatal hay que cuidar, dieta alta en calorías e hidratos de carbono, el sedentarismo, la exposición a las tecnologías. Hoy en día esa distracción ha generado que muchos chicos no lean, no corran, no vayan a un parque, a una plaza, ¿no es cierto? Y sin embargo, las tecnologías también tienen mecanismos que nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, para mejorar nuestro estado de salud. Los alimentos ultraprocesados son cada vez más ricos. eh, Uno cuando consume este tipo de alimentos repletos de grasa, especialmente hidratos de carbono y sal, ¿no es cierto? A las 2 horas tienen hambre de nuevo, quieren volver a comer, producto de esta curva que genera la hiperglucemia, y al poco minuto el disparo de hiperinsulinemia hace que a la hora y media tenemos eh, pseudohipoglucemia, podamos tener mucho apetito. Entonces, eso es importante de una alimentación saludable basada en proteínas, frutas y verduras. Fármacos, hay muchos fármacos que pueden producir obesidad, lo estamos viendo en chicos con trastorno del espectro autista, que utilizan algunos fármacos para tratar de tranquilizarlos. Este, la baja ingesta de frutas, verduras, y créanme que también en la población de clase media y alta. La ingesta alta de harinas, esto es una cosa generalizada, hay que conversar siempre con los especialistas de nutrición. Uno ve que en otros países del mundo las harinas tienen otra calidad y además harinas más proteicas, y obviamente países como, por ejemplo, Japón, eh, el la cantidad de pacientes con exceso de peso, prácticamente son inferiores a los del resto del mundo. Los tiempos saludables también son importantes, el marketing de los alimentos, la inseguridad. Vos querés salir a andar en bicicleta o correr o hacer algún deporte y no tenés seguridad, hay que mejorar, por eso esto inmiscuye a todo el Estado. La falta de acceso a la salud, no nos olvidemos que hay mucha gente que vive en el interior. Yo tengo pacientes que viven lejos y tienen que venir a verme una vez al mes al hospital, y el pasaje colectivo les cuesta comer 2 o 3 días. Y bueno, por supuesto, la pobreza, cada vez más obesos en la pobreza, especialmente en los niños y en las mamás de estos niños. La prevención, ¿qué podemos hacer los vectores de salud? Primero, tratar de que haya un buen embarazo, con buenos controles, con buenos cuidados, la gestoría de la alimentación, que haya lactancia materna, ¿m? La actividad física de los niños, que sean divertidas, que sean lúdicas, los comedores escolares, buscando mejores herramientas nutricionales con una alimentación más inteligente y, por supuesto, charlas en radio, televisión, medios gráficos, redes sociales,
Otra cosa que es importante, que lo vamos a hablar en las escuelas primarias, debería haber actividad física obligatoria los 5 días de la semana, tanto en la primaria, secundaria y universidad. Hay países que, por ejemplo, Estados Unidos, que premia a los buenos deportistas dándole becas para ir a las mejores universidades. Bueno, muchos chicos, estos pobres, que fueran buenos deportistas, podrían tener grandes oportunidades y cambiamos políticas de salud pública, quizás no cambiarlas, cumplirlas, ¿cierto? Lo que pasa es que cada situación de epidemia y de estrés y todas las enfermedades agudas que por ahí se convierten en endémicas o pandémicas, hacen que los médicos o los agentes de salud que nos dedicamos a las enfermedades crónicas no transmisibles, tenemos que ir a cumplir otro rol y abandonamos a nuestros pacientes. La educación es fundamental. Yo, si fuera ministro de Salud y de Educación, pondría a un pediatra a cargo de cada escuela y quizás una licenciada en nutrición, y enseñaría a los chicos en los 190 días de clase un alimento distinto, pensando cómo se produce, cómo se lo cómo cocinar con el alimento, en qué época del año lo comprar, cómo comprarlo más barato, pero también es importante saber cuáles son las propiedades nutricionales. Me pasa en la consulta, mostrando fotos, muchos chicos no conocen algunas frutas muy conocidas o algunas verduras. Otra cosa que se puede hacer en la escuela, bueno, otra cosa que se puede hacer en la escuela, aparte de aumentar la actividad física, el yoco saludable, que la ley, hay una ley, ¿no es cierto?, aprobada y que tiene multas severas de 100 a 200 litros de nafta, de acuerdo a la reincidencia, donde podemos generar un kiosco que sea mixto, saludable y culturalmente conocido kiosco anterior, ¿sí? Y tratar de que la parte de los alimentos saludables sean más baratos. Imagínense un chico va a la escuela con 2 monedas, bueno, ya no monedas porque no existen, pero son unos pesitos, y si los alimentos saludables fueran más baratos, el chico elegiría los alimentos saludables, que son los que les alcanzan. Y además, cuando compren ese alimento saludable, darle un bono de descuento para su próxima compra saludable, que va a ser más barata que esa que acaba de comprar. Entonces, eso puede hacer que los chicos en la escuela que llevan un poco de plata, elijan los alimentos saludables. La salud mental es importantísima por las grandes repercusiones que tiene psicológicas, como la baja autoestima, la depresión y muchos otros problemas que van a acarrear muchos problemas que se ven a diario en las escuelas. Rápidamente un repaso, hay un se está hablando mucho ahora de la obesidad y sus complicaciones. La obesidad no es solamente la obesidad, sino también sus complicaciones en el corto, mediano y largo plazo. Cuando vos tenés un paciente que recién que consulta por obesidad, habitualmente la obesidad ha empezado hace 6 años. Quiere decir que ha pasado mucho tiempo, y hay algunos que no consultan nunca. Bueno, voy a resumir un poco las complicaciones psicosociales: ansiedad, baja autoestima, depresión, trastornos alimentarios, discriminación, acoso, aislamiento, peor desempeño escolar, a nivel pulmonar, apnea durante el sueño, asma, intolerancia al ejercicio, síndrome de hipoventilación, a nivel gastrointestinal, pancreatitis, disbiosis intestinal. Esto se habla mucho de la microbiota ahora, de que no es otra cosa que la guerra entre las bacterias buenas y las bacterias malas, enfermedad por hígado graso, disfunciones metabólicas, reflujo gastroesofágico, polilitiasis, a nivel renal, glomerulosclerosis, hiperuricemia, a nivel musculoesquelético, la epifisiolisis, la enfermedad de Blum, fracturas oncológicas, porque estos pacientes también van a tener una disminuida la densidad ósea, entonces es más frecuente que hagan fracturas. Y créanme que en pacientes muy jóvenes hemos visto pacientes fracturados con golpes mínimos.
A nivel neurológico, hipertensión intracraneal, el pseudotumor cerebri, un aumento del líquido a nivel cerebral, cefalea tensional. A nivel cardiovascular tenemos dislipemia, colesterol y triglicéridos elevados, hipertensión arterial, coagulopatía, inflamación crónica, disfunción endotelial, hipertrofia en el ventrículo izquierdo. Al nivel endocrinológico vamos a tener prediabetes, diabetes tipo 2, pubertad precoz, hipogonadismo, síndrome del ovario poliquístico, aceleración de la maduración ósea y hiperandrogenismo. Y a nivel dermatológico, acantosis nígricas, estrías, foliculosis, acné, hirsutismo y aumento de la sudoración. Bueno, hay que apostar a la familia, la historia de lactancia y alimentación, en la historia clínica, la actividad física, la sociabilización, los hábitos familiares. Hay que, como una de las medidas, seguir utilizando el índice de masa corporal, peso por talla al cuadrado, la circunferencia de la cintura de un protagonista asociado a la talla. Y bueno, hay 5 pilares claves. Hay que tratar de reconocer la obesidad como una enfermedad causante y también de otras enfermedades crónicas no transmisibles. Tiene que existir un mejor monitoreo y vigilancia de estos pacientes, y esto va dirigido un poco a las autoridades de todo el mundo. Se debe dar mucha importancia a los servicios de nutrición, ¿m? Llenarlo de especialistas, ¿no es cierto? Porque esta patología va a inundar los hospitales en los próximos años. Y son pacientes muy complicados, entonces, es algo personal, ¿no es cierto? Necesitamos que a la nutrición se le dé un enfoque importante desde la pediatría, porque podemos evitar todas estas complicaciones sin remedio, sin cirugía. ¿M? La prevención a largo plazo de la obesidad es muy importante, y tratar de que los servicios de nutrición estén lo mejormente equipados, tanto con recursos físicos como humanos, que son pilares para poder tratar esta patología que está inundando el mundo. Este es un retrato que me gustó, el tratamiento multidisciplinario, trabajar en equipo, psicólogo, pediatra, licenciado en nutrición, el médico clínico, el cardiólogo, el endocrinólogo, el gastroenterólogo, el nefrólogo. Cuando el paciente se va complicando, empezamos a necesitar una historia clínica única, donde todos podamos ver, compartir y discutir cada uno de los casos. La participación de la comunidad, médicos, salimos, ¿no es cierto?, a distintos lugares, tratar de hablar de esto. Somos como los evangelistas de la nutrición. El papel de la educación mental, ahí vienen ustedes los kioscos saludables, llenos de frutas, verduras, incluso la participación de los médicos, de los pediatras, de la licenciatura de nutrición, en la enseñanza y la educación en las escuelas, y también educar a los docentes y lograr que los chicos saludables sean saludables. Y lograr, vuelvo a repetir, lo dije hace un rato, que los chicos tengan actividad física y recreos activos todos los días que van a la escuela. El tratamiento, para ir terminando, disminuir el peso corporal mínimamente, al principio en chicos muy pequeños, y disminuir la masa grasa, pero tratando de asegurar, estamos hablando de pacientes desde el día 0 hasta que cumplen 19 años, tratando de asegurar un crecimiento normal. Modificar hábitos de alimentación y actividad física, que ustedes cuando vean al paciente, antes que le pregunten, ustedes se van a imaginar todo esto. Afecta a casi todos los miembros de una familia. Hay que valorar la capacidad del individuo y su familia para seguir el programa exigente. Buscar los planteamientos terapéuticos, que pueden ser múltiples: dietas bajas en calorías, dietas bajas en hidratos de carbono, ayuno intermitente, educación, modificación de la conducta
realización de actividad física, manejo del estrés. En resumen, al ser una enfermedad tan complicada y tan compleja, requerimos de un equipo de muchos especialistas. La alimentación es algo que quería un poco decir, de 0 a 2 años no vamos a restringir nada. 0 a 2 años está dentro de los primeros 1000 días de vida, formación cerebral, tener mucho cuidado. Lo que sí hay que ver, por ejemplo, el número de mamaderas que le dan, de leche, por ahí son más de las suficientes. Hay que ver si están tomando gaseosas o jugos, hay que ver la cantidad de sal, si le agregan azúcar o no a la dieta. Y después vamos viendo, en ese periodo que va entre los 2 y 5 años, se podría reducir un 5 a un 10%, ¿no es cierto?, lo que consume, y a partir de los 7 y 8 años se puede bajar un 20%, y ya cuando es un adolescente de 16, 17 años se puede tratar como un adulto. Pero es muy importante, nosotros los pediatras somos muy optimistas y creemos en el crecimiento, lograr que el objetivo sea el crecimiento del paciente. La actividad física, aunque ustedes no crean, es un fármaco. Aumenta la actividad física, es un componente importante, nos ayuda a que no salga tanto la insulina, a metabolizar la glucosa y a no dispararse tanto la insulina, que es la hormona de crecimiento del tejido adiposo, vamos a tener menos pacientes con sobrepeso y obesidad. ¿Mm? Aparte de esto, genera una liberación de endorfina, serotonina, genera muchísima felicidad, aún en pacientes depresivos. La terapia conductual es importante en los psicólogos, psiquiatras, ¿cierto? Terapias en grupo, contar sus casos y terapias individuales, para ir tratando de ver cuál es el problema que nos ha afectado. A veces el divorcio de los padres, a veces el cambio de casa, a veces un gran problema económico de la familia, el estrés de los padres y cosas, hacen que los chicos terminen siendo obesos. La prevención, tanto en el embarazo, en la primera infancia, en la segunda infancia, en la adolescencia, es fundamental y podemos evitar el uso de fármacos y complicaciones en el futuro, donde la medicina va a ser carísima, que lo vamos a necesitar no solamente de tratamientos complicados, sino que además de eso vamos a necesitar de múltiples consultas. Ahí está más o menos el resumen de lo que acabo de hablar. En de 2 años se ve la calidad de los alimentos, de 2 a 5 años se hace una buena anamnesis, se puede llegar a reducir un 10% el consumo. Estamos hablando de pacientes obesos, ¿no? Siempre tratando de cuidar el crecimiento. De 6 a 10 años se puede llegar a reducir el 25% y más de 10 años, 20, 25, pero nunca menor a 1200 calorías. Y al final del crecimiento, igual que un adulto. Mi última fotito y después vamos a la pregunta. El tratamiento de la obesidad infantil y adolescente implica un gran desafío, con importantes cambios de paradigma. La amplitud de los temas en torno a él invita a reflexionar desde los aspectos moleculares hasta los abordajes terapéuticos. Y para que el avance en el conocimiento científico se traslade a la atención de los pacientes, la formación académica y clínica de los pediatras en especial y de todos los agentes de salud, esto resulta esencial. Desde el Hospital de Niños, doctor Luis Eduardo Bossi, muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Me he quedado pensando en esto que ustedes involucran a toda la familia, ¿no? A todos los convivientes. Y ayer me ha tocado estar en una charla en donde justamente se citó a padres, ¿no? En una escuela para hablar de la problemática de la obesidad y de los trastornos alimentarios, y me decepcionó la poca concurrencia de los padres. Realmente, ¿no?
Y bueno, siempre pienso qué podemos hacer para atraer y para llamar a estos padres y para hacerlos tomar conciencia a los padres, porque son los responsables en sí, ¿no? Del tratamiento. No sé qué le parece a usted de tanta experiencia que usted tiene en el hospital. A mí Bueno, me frustra eh, algunas veces esto con los niños y los padres. y es frustrante. Yo creo que a determinada edad, cuando son muy pequeños, la responsabilidad de los padres es casi total. Pero a medida que el chico va creciendo, el pediatra y el nutricionista hablan con el chico y hay que empezar primero hablando sobre lo estético, todos los problemas que pueda generar eso, y además tratando de describir la actividad física como si fuese un tratamiento, un fármaco, que por ese lado puede entrar en los cambios. ¿Mm? Y por supuesto, algo que me pasa a mí en la consulta es que yo los premio a los pacientes que hacen bien las cosas, tengo como una libreta de calificaciones, ¿no es cierto? Y de acuerdo a su mejoría, una clasificación y se ponen muy contentos de poder cumplir los objetivos. Lo ideal sería poder ver los pacientes cada 15 días, porque es lo que dura una motivación real, pero bueno, algunos pacientes viven muy lejos y eso es muy difícil, y para eso estamos empezando a usar la telemedicina, ¿no es cierto? Para, ustedes vieron que los chicos y los adolescentes manejan muy bien el celular en todas las áreas sociales, y a los más pobres tienen un celular, y la telemedicina también es un factor fundamental, especialmente para pacientes que viven muy lejos, para poder seguir los deseos. Bien, Yo no Doc, sé si, gracias. Está para sí, implementar eso, porque es verdad que hoy en día las consultas decaen por el aumento del colectivo y la situación económica, al no ser algo para ellos urgente, ¿no? Para el paciente tal vez que tiene sobrepeso, exceso de peso, no lo ve como algo urgente el padre hasta que el médico pediatra realmente le dice, tu hijo está con una bueno, insulina alta o con... Hasta ahí no claro, se lo toman con seriedad o no lo ven como un problema de salud. una de las oportunidades que existen para atraer a estos pacientes en el momento que tienen una enfermedad aguda, porque el paciente obeso sufre más de asma, sufre más de dermatitis, alergias, atopías, neumonías, gastroenteritis, y cuando va por la enfermedad aguda, ahí el pediatra tiene esa oportunidad de tratarlo, derivarlo o ir viéndolo hasta tanto le pida los análisis, etcétera, y explicar un poco a los padres. Créanme que yo he visto en el hospital niño muchos chicos bajar de peso, pero cuando existe ese feedback con el equipo multidisciplinario, fundamentalmente con el pediatra licenciado en nutrición y en algunos casos con el psicólogo cuando haga falta. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Aprovechen que está el doctor Bossi disponible. Bueno, ¿cómo hacen para llegar al hospital de niños y que puedan acceder a la consulta en el servicio de nutrición? Con un recetario, el pediatra va a poner el nombre completo, el DNI, la edad, el peso, la talla, los antecedentes, y va a mandar una notita dirigida al servicio de nutrición, por ahí dirigida al doctor Bossi o al doctor Gallo. Tenemos dos licenciadas que trabajan con nosotros, Paola Ramos y la licenciada Solana Arzubiol, y un excelente psicólogo, Federico Jerez. La verdad me saco el sombrero con Federico. Este, Van con una derivación y nosotros le otorgamos el primer turno y a partir del primer turno ya se manejan con el servicio, ya no dependen, ¿no es cierto?, de que el área o el tiene que llamar al hospital para conseguir el turno. ¿Mm? Con una derivación por escrito, o si no, por gestión paciente, también ellos se comunican con nosotros, o algunos pediatras que los conocemos, los llamamos por teléfono. Por ejemplo, voy a destacar un pediatra como el doctor Birkin del Bracho, y es un pediatra que siempre me deriva cuadros de obesidad
que él ve complicado y que van complicados, ¿no? O sea, es un tipo que tiene las alertas bien puestas y créanme que cada vez que me deriva es un paciente que tiene obesidad y alguna otra cosa más, seguro. ¿Alguna duda? Bueno, pues, no he tocado mucho, pero lo voy a tocar en alguna otra charla sobre la dieta estricta, que por eso lo dejo a las licenciadas. En la próxima charla voy a hablar sobre la farmacología de la obesidad y de la cirugía en la obesidad, que bueno, obviamente, si me preguntan a mí, en lo posible, en pediatría no debería usarse, pero hay casos de obesidad mórbida en niños que a partir de los 12 años vamos a tener que empezar a usar medicación y quizás cuando esté terminando su crecimiento, dependerá de la urgencia, porque hay chicos, nosotros hemos tenido chicos eh, severamente hipertensos con obesidad, o por ejemplo chicos con insuficiencia cardiovascular, hemos visto pacientes con eh, tremendos problemas osteoarticulares. Bueno, esos pacientes y además la diabetes prácticamente declarada, entonces tratamiento de peso para aliviar todas las complicaciones. Y lo que sí quiero resaltar, no sé cuánto tiempo llevamos ya, doctor, eh, la obesidad genera envejecimiento del cuerpo. Y ahí le voy a tirar, ¿por qué el auge del ayuno intermitente? ¿Y es bueno o es malo? Lo he usado mucho con muy buen resultado. Ustedes ven que los adolescentes, por ejemplo, cenan tarde a la noche, habitualmente no desayunan y recién comen al mediodía. Y eso es un ayuno intermitente, asociado al crecimiento importante que tiene el adolescente, habitualmente una etapa en la que se podría trabajar muy bien en la prevención. Pero también creo que es fundamental buscar que todos los factores cambien eh, y que además de eso, el tema de la alimentación sea una alimentación más inteligente, buscando las proteínas como protagonistas. Y yo siempre digo que la- cuando uno construye un organismo y cuando vos construís un edificio, necesitas ladrillo, cemento y hierro. Y tal vez yeso y pintura, ¿no es cierto? Entonces, los ladrillos son las proteínas. El cemento sería asociar frutas, verduras y grasas saludables, como palta, aceite de oliva, aceitunas y frutos secos, ¿no es cierto? Eso sería el cemento para que puedan fraguar los ladrillos. Y cuando yo consumo muchas harinas, hidratos de carbono en exceso, no prohibirlo, ¿no? Eso sería en la construcción, sería el yeso o la pintura. Entonces, creo que hay que dar prioridad a la calidad de la dieta, ¿no es cierto? Para poder, de alguna manera, lograr que este crecimiento de este niño sea óptimo. No es lo mismo comer un bife con ensalada, que te va a dar una saciedad por 6 horas, que comerte un platazo de fideo o 2, y a las 2 horas, por el efecto de la insulina, la hipoglucemia posterior, vas a volver a tener hambre. Hay que aprender a manejar esto desde muy chico, porque nadie está prohibiendo, pero sí hay que buscar una nutrición inteligente. Bien. Todo oído. Bien, me parece genial esto porque la verdad es que lo que abunda son los hidratos de carbono, ¿no? Y comparto plenamente con usted, no sé si alguna de mis colegas quiere participar, esto de no eliminar el hidrato de carbono, porque el niño está en crecimiento, ¿verdad? El niño, el adolescente está en una edad que también necesita el aporte energético, la energía suficiente,
pero centrarnos en las proteínas lo más que podamos, ¿no? Y bueno, los vegetales que nos van a dar todos los micronutrientes. Este, No es lo mismo una caloría de grasa, una caloría de proteína que una caloría de hidrato de carbono. Por eso un poco esto de las calorías no lo desestimamos, pero tenemos que tratar de que haya cierta disciplina de comer, tratar de respetar 4 comidas y al comer un poco más de frutas, verduras y proteínas, vamos a tener saciedad hasta la próxima comida. Esto cambió muchísimo desde la pandemia, que antes sí dábamos 4 comidas y 2 colaciones, pero ¿qué pasa? Los pacientes comían 4 comidas, 2 colaciones más el picoteo. Y el picoteo, aunque ustedes no crean, si yo como 8 caramelos de dulce de leche, 8 veces se va a disparar la insulina, y la insulina es la hormona de crecimiento del tejido adiposo. Entonces, es muy importante generar una disciplina a la hora de comer, no picotear, no comer en demasía, lo justo, lo necesario, una alimentación inteligente, fresca, en lo posible hecha en casa, ¿no es cierto? Y posteriormente a esto, darle mucha bolilla a 4 gestiones. 60% la gestión de la nutrición, 60% de éxito, ¿no? 40% de éxito la combinación de 3 factores: la gestión de las emociones, la gestión del ejercicio y la gestión de la prescripción del ejercicio y, además de eso, la gestión de las horas de sueño. ¿Por qué? Porque a la noche, desde las 21:30 hasta las 6:30 de la mañana, se dispara la hormona de crecimiento. Y esta hormona de crecimiento nos va a ayudar mucho en el tratamiento de un niño. Créanme que yo quedé asombrado porque el otro día vi un chico muy obeso que vivía en un barrio muy inseguro y me contaba que era tan la inseguridad que vivía que él dormía con su cama apretado a la puerta de la calle de su casa, para que no entre nadie a robarlo. Chico de 14 años, que se largó a llorar ahí contándome. Y bueno, este, todas estas cuestiones generan muchos problemas. Hay que conocer individualmente cada paciente y muchas veces el paciente no nos cuenta todo, nos vamos enterando de a poco hasta que llegamos por ahí a la etiología de la causa. Buenísimo, no sé si habrá alguna pregunta. Yo creo que acá cerraría. sí, Nosotros yo no sé podríamos. si están como yo, que tienen problemas, porque por ahí hay mucho ruido afuera, entonces no puedo hablar cuando quiero, tengo que cerrar el micrófono. Claro. Y bueno, tal vez muchos están también terminando de atender, entre que están atendiendo y tratan de estar con nosotros también, ¿no? Igual esta clase la están grabando, se puede grabar también. Así, sí. Este, Doc, Doctor Bossi, perdón. sí. Sí, doctor Francisco. Eh, sí, excelente la charla. Quería consultarte sobre el aporte de grasas en los niños con sobrepeso y obesidad. Bueno, muy buenas tus preguntas. Depende de la edad. Cuando vos estás de 0 a 2 años, ¿no es cierto? El aporte de grasas mm, no hay que restringirlo tanto dentro de la normalidad y de una alimentación preparada en la casa. Pero a partir de los 2 años, teniendo un paciente súper obeso, hay que regular las grasas. Pero yo sigo creyendo que los hidratos de carbono son los que más hay que cuidar, porque es lo que más buscan los chicos
¿no es cierto? Una vez que conocen el dulzor de las golosinas, de los alfajores, de los jugos, de la gaseosa, ya no prefieren las frutas y las verduras. Y eso hace que sean tan dependientes de los hidratos y ayuda mucho a que esto genere más grasa. Cuando vos tenés un exceso de hidrato de carbono, todos lo sabemos, el organismo toma lo que necesita, ahorra, porque el hidrato de carbono es una energía de pocas horas, y después lo demás se va ahorrando en grasa. No sé si contesto tu pregunta. Bien, Doc, ¿le puedo hacer una pregunta que está en el chat? Sí, sí, sí. Preguntan, ¿a qué edad se recomienda indicar ayunar intermitentemente en los niños? O sea, a qué edad y qué rango de horas, por ejemplo? ¿A partir de qué edad y qué rango sugiere usted? Muy buena la pregunta. Eh, en lo posible a partir de los 14, 15 años, Ok, no antes. 14, ¿Eh? 15. Sí, 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 es una persona que no tiene trastornos alimentarios. Créanme que cuando vos ayunas, el organismo puede dedicarse a otras cosas, como la formación de proteínas plasmáticas, depuración y desintoxicación del hígado, porque muchos de estos chicos tienen hígado graso. El corazón disminuye su presión arterial, el páncreas descansa de tantos disparos de insulina, el riñón sufre menos sobrecarga de sodio, el cerebro también disminuye las presiones del cerebro, porque la acumulación grasa también ocurre allí. Entonces, el ayuno y cantidad de horas, bueno, ser extremistas no, ¿m? Por ahí 10, 12 horas. Tienes que calcular que si dormís 8 horas, te hacer 2 horas antes y 2 horas después. eh, Tenemos 12. pero, claro, 12 horas. Bien. Y de ahí vamos Eh, viendo. Y funciona doctor muy Bossi, bien, ¿no? Sí, una pregunta. ¿Afecta en algún aspecto tantas horas que puede estar el niño en hipoglucemia con el ayuno intermitente? no, te voy a explicar por qué. Porque vos tenés guardada en los músculos y en el hígado reservas de glucógeno que pueden durar de 8 a 10 horas. Después de eso, el organismo empieza a usar las grasas para fabricar azúcar, que se llaman cetonas. Y créeme que esas cetonas generan que el paciente esté más despierto, neurocognitivamente mucho mejor, más activo, y eso nos ayudaría a bajar de peso también. Nadie dice que no tenga que comer el paciente, pero créanme que el ayuno intermitente lo he probado. Te voy a contar una pequeña anécdota. Voy a un asado donde era un grupo de colegio secundario y eran varias promociones, más o menos había 100 pacientes o 100 amigos con exceso de peso. Ellos al principio no se querían sentar con el nutricionista porque tenían miedo de comer delante mío y se acercó uno al final del asado diciéndome, eh, vos calculás que esta gente tiene 40 años, más que 45. Este, me dice, Luis, me dice, por favor, ¿podríamos armar un grupo para que vos nos ayudes a bajar de peso? Entonces le dije, bueno, armate un grupo de WhatsApp y acá le digo yo, me hice una mirada así, casi los conté a todos, más o menos 100 personas que tenían sobrepeso o obesidad importante, ¿no? Los separé en 3 grupos, hicimos ayuno 16-8, un grupo de 33 comieron cualquier cosa, pero haciendo ayuno de 16 horas. Un segundo grupo hizo una dieta de 1800 a 2000 calorías, baj- tratando de preservar el tema de las proteínas, ¿no? Y un tercer grupo, que eran los obesos más importantes, le bajé a 1200 calorías la dieta.
En los que hicieron ayuno intermitente, sin hacer dieta, pero respetando 3 o 4 comidas dentro de la ventana de la hora de comer, bajaron 2 kilos por mes. El grupo que hizo 2.000 calorías con ayuno intermitente bajó de 3 a 4 kilos por mes. Y eh, el grupo que hizo una dieta más estricta con ayuno intermitente, que por supuesto hay los contadores, los arquitectos, los que son más minuciosos, muchos estaban para cirugía bariátrica y bajaron muchísimo de peso, bueno, bastante. Después le fui subiendo la alimentación, las calorías y todas esas cosas y mejoraron. Bien. Algunos, Bien, Doc, creo que como dice usted, son muchos los beneficios del ayuno intermitente que se siguen estudiando, ¿no? Y que son prometedores, sobre todo por esa parte de la regeneración celular, de la parte cognitiva, y todavía, bueno, se siguen descubriendo muchas cosas importantes, todo lo que usted nombró. Yo les quería preguntar, ¿qué límite pondría en el ayuno intermitente? ¿Hay un número de horas que ya empiezo a consumir músculo? claro, muy buena tu pregunta. ¿Hasta ahí, No hasta cuándo me solamente, pone un límite en las y, horas de ayuno? bueno, no es solamente el límite, sino el tiempo. Ujú, Depende, vos el ayuno intermitente, crees que un paciente baje de peso, vas buscando objetivos, pero vos no podés hacer ayuno intermitente de muchas horas toda tu vida, ¿me entendés? A cambio de esto, tenemos que ir fortaleciendo la masa muscular y obviamente ujú, hay algunos ayunadores que ayunan todo el día y comen una comida, mm, pero ya eso no es una indicación médica. Hay algunos que hacen ayuno todo el día, sí. ¿me entendés? Por ejemplo, Si eso no lo posterior a una gran... comparto, por ejemplo, sí. No lo Entonces, recomiendo, no sé, no, personalmente también, ¿no? no, 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 no estoy de acuerdo, aparte que el efecto de rebote es tremendo, el impacto psicológico es tremendo, y por ahí empiezan las obsesiones y los trastornos obsesivos que, bueno, obviamente hay que tener mucho cuidado. Bien, Doc. Bueno, le agradezco porque hoy estuve preguntando. Y también me decían algunas colegas, me mandaban las preguntas también, ¿no? Que lea el Sí, chat, me mandaban algunas preguntitas. si vos querés leerme alguna antes de... Eh, bien, no, creo que no me he quedado ninguna. Les quiero pedir que los que no llenaron la asistencia y estuvieron presentes en la charla que llenen en el chat. Hay un formulario de Google Map, del Google Form, que entren y lo llenen, ¿verdad, Nadia? Que eso es lo que va a quedar como Así registro de es. asistencia. Ujú. Bien, Doc Donofrio, Sí, excelente la charla, Luis. Quedó todo claro. Y bueno, y interesante también tus anécdotas de la experiencia con los pacientes. ¿No? Y me encantaría, ya lo habíamos hablado hace mucho, las excusas engordan, ¿te acordás? Sí, Eh, Podemos hacer así, de esta manera, una charla de expertos para que hablemos del tratamiento, que también es muy interesante, ¿no? La farmacología, la cirugía, la psicología, hay muchas cosas que se sí. pueden hacer. Yo quería agregar que en pacientes adolescentes ya se están usando balones gástricos cuando Claro, son pacientes cuando tienen una obesidad mórbida. Es una alternativa terapéutica interesante que ya se está empezando a utilizar. Mejor dicho, ya se está utilizando ya hace un tiempo en Brasil y ahora se está utilizando acá en Argentina. así es, así es, así es. Lo que me pasa a mí en el hospital de niños, que hay un límite que son los 14 años, pero desde que yo entré al servicio, ya ese límite son los 18 años, 11 meses y 29 días, antes de cumplir los 19. Así que hasta los 19 años tranquilamente pueden ir a ver hospital de niños, ¿no? Tenemos un hermoso equipo multidisciplinario, este, por ahí todavía tenemos espacios reducidos, pero estamos en ese crecimiento y mucha gestión, así que vamos a ver cómo suceden las cosas, ¿no? bien. Excelente, Luis, y muchas gracias por tu participación. Un abrazo, ¿no? Mil disculpas por los inconvenientes iniciales.
Ujú. Bien. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, muchas gracias, Doc. Gracias por compartir y los esperamos la siguiente semana a la misma hora. Vamos a seguir tratando el tema de nutrición en lo que es en la adolescencia y la niñez. Así que esperamos que nos acompañen y que puedan difundir entre sus colegas, entre el personal de salud, porque creo que nos suma a todo tener la mirada de los especialistas, ¿no? Y poder hacer preguntas y compartir entre todos. Así es. Bueno, muchas gracias a los que estuvieron y a usted, Doc, en especial. Gracias, gracias. Un besito grande. Saludos a todos. Chao, Francisco. Hasta luego. Chao a todos. Chao, Luis. Hasta luego.